Damos gracias a Dios en este día porque nos ha bendecido grandemente. Porque de Él hemos recibido la victoria en este día. Porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos todas las condiciones necesarias para poder seguir adelante. Gracias a Él que se ha encargado de sostenernos hasta el día de hoy. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias por este día más de vida. Dale gracias por todos los hermanos en fe y todos los hermanos de sangre. Dale gracias por el mundo entero, porque Él es el Creador, el Redentor, el Dios Todopoderoso, el Dios de amor y el Dios que se complace todos los días en bendecirnos, porque todos los días tenemos una misericordia nueva de parte del Señor. En la misericordia de hoy estamos caminando, porque estamos recibiendo en el día de hoy. Por eso estamos agradecidos con el Señor. Hoy vamos a desarrollar un texto bíblico que lleva por título Razones para salir de la barca y caminar sobre las aguas. El versículo central es Mateo 14, 29. Dice la Escritura que Jesús acababa de hacer un tremendo milagro cuando alimentó a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Y él ya venía, me imagino, cansado de tanto caminar y predicar y enseñar, que él embarca a los discípulos en una barca y los manda a que vayan mar adentro. Y cuando estuvieron en mar adentro se presentó una tempestad grande, ¿verdad? Pero él se queda tranquilo y sube a la montaña porque él fue a tener un encuentro personal con su Padre. Jesús fue a orar. Jesús estaba recargando, como decimos nosotros, batería espiritual. Él fue a la presencia de su Padre a poder, hermano, llenarse de la presencia de Él. Al tiempo que el bote llevaba a los discípulos, empezaron a golpear una fuerte tempestad con un fuerte viento contrario a donde ellos iban remando. ¿Usted sabe lo que es uno remar con un viento contrario? Es muy difícil, muy agotador. Pero ellos, aún así todos, me imagino que se turnaban a ir remando porque el viento era demasiado fuerte. Una imagen de aquello que ha sucedido muchas veces nos puede pasar en nuestra vida cuando vamos remando, dando remos al contrario de la situación tan difícil que nosotros estamos viviendo cada día. Pero yo le digo algo, hermano. Dios ha enviado verdaderamente a cruzar a su pueblo como estaba haciendo con los discípulos en la barca, hermano. En el mar tormentoso del mundo nos ha puesto Dios en una barca que vamos remando lo contrario. El mundo va para adelante haciendo sus deleites y placeres y nosotros dando en este mundo para llegar a buscar siempre la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este día. No importa todo lo que esté haciendo el mundo y caminando el mundo, nosotros somos la diferencia. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros siempre vamos buscando a Jesús en todas las circunstancias de nuestra vida. Así que no se detenga en los procesos del mundo. Usted siga avanzando, porque esa nueva fuerza le va a venir diaria de parte de Dios para que usted pueda seguir hacia adelante. Entonces, muchas veces nos encontramos en oposición. Ellos tenían la oposición del viento. Nosotros tenemos la oposición del mundo contra lo que es difícil luchar, porque es muy difícil luchar solos. Solo con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer todas las circunstancias de nuestra vida. Entre tanto, Jesús está orando allá arriba. Está arriba, hermano. Quiere decir, está en presencia del Padre. Está orando por nosotros, por su pueblo, para ayudarnos en estos momentos críticos de nuestra vida. Él ha pedido a los apóstoles que se suban a la barca y sigan, pero Él ha despedido también a su pueblo para que estaba cansado, su pueblo también de estar todo un día escuchando, que se fueran cada uno para su casa. Por eso yo te voy a enseñar 3 razones, hermano, para aprender. Hay muchísimas razones, pero yo hoy voy a hablar de 3 razones y la primera razón es que tu fe se desarrolla. Vámonos a Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya la barca estaba en el mar y estaba como azotada por las olas. Hay momentos que somos azotados por la crisis, por los problemas, por la enfermedad, como se llame lo que tú estés viviendo en el día de hoy. Hay momentos que somos azotados, pero yo te digo una cosa muy, muy perfecta. Ten la seguridad, y es posible que cuando tú das el paso de fe,
entonces el Señor viene en tu ayuda. El Señor viene a respaldarte. Jesús no estaba en la barca. La Biblia dice que Jesús no estaba en la barca en ese momento. Él estaba allá en el monte orando arriba, orando ante el Padre Celestial. Pero Jesús está en el agua. El agua son todos los problemas y en medio de todos los problemas Jesús está con nosotros para ayudarnos, para levantarnos. Es que quería que usted y yo desarrollemos en este tiempo, igual que hizo con los discípulos, que desarrollemos una fe de aguas profundas. O sea, que no importa cuán grande sea tu problema, yo te digo en esta mañana, más grande y poderoso es el Dios que tú y yo tenemos para resolver cada circunstancia de nuestra vida. Y eso es lo que Jesús está enseñando a los discípulos. Y hoy nos enseña a nosotros a través de esta palabra. Que puede que tú hayas trabajado muchos años en ser una persona bien formadita, bien disciplinadita, una persona bien manejable, una persona bien ordenada. Hermano, está bien que nosotros hagamos esto toda la vida. Una persona que tenemos todo bajo control, entre comillas, en nuestra vida. Entonces, ¡pum!, de repente aparece un problema en nuestra vida que no lo esperábamos. Y uno dice, pero ¿cómo viene esto? Esto me está sacudiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero esto, ¿qué te está pidiendo este proceso? Que dé un paso de fe. Porque los procesos no vienen por casualidad. Los procesos son para desarrollar tu fe, para formar tu fe, para estabilizar tu fe. Para eso que son los procesos. Entonces no se mortifique cuando llega un proceso. Más bien dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer en este proceso? ¿Cómo manejo yo este proceso? Quítame la razón para vivir en lo espiritual, para vivir en el amor y la obediencia hacia ti, para poder ver la victoria que tú me estás dando. ¿Sabes? Esa fortaleza que Dios te está dando hoy es para que puedas enfrentar las crisis sin ningún problema. ¿Quién dijo miedo frente a una crisis? Si tu papá es el dueño del universo, si tu papá es el dueño de todo. Y cuando yo me voy donde mi papá me resuelve los problemas. Ya, entonces yo no tengo que tener miedo, sino estar pendiente a la oportunidad que Dios me está presentando para yo poder crecer espiritualmente. Además, que nos van a presentar muchos retos que son demasiado difíciles para nosotros manejarlos. ¿No les ha pasado? Que son retos bien fuertes. Y uno dice, no, yo no puedo con esto, ¿yo cómo voy a salir de esto? Pero yo le digo algo, tú solo tienes que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Pues para que aumentes tu dependencia hacia Dios. Si yo no tengo retos difíciles en mi vida, nunca voy a depender de Dios. ¿Quién dijo que no hemos pasado por retos? Todos hemos pasado por retos, y bien duros, pero aquí estamos, dependiendo de Dios. Lo que Dios diga, lo que Dios haga, lo que Dios habla, eso es lo que nosotros hacemos en este proceso. Y te voy a dar un ejemplo que de pronto dice, ay, pastora, pero ese lo hemos escuchado 1000 veces, pero esto es un ejemplo de una dependencia total de Dios. Analícenle los versículos estos, aunque lo haya escuchado muchas veces, y se va a dar cuenta usted, la dependencia total que tenía David de Dios, cómo confiaba plenamente en Dios, cómo le había creído a Dios en todo. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Samuel 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué lindo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El enemigo, cuando se mete con nosotros, ha provocado al Dios de Israel. Por eso el Dios de Israel siempre nos va a dar la victoria, porque somos sus hijos. Y Él lo tiene claramente. Tú no te has metido conmigo ni con Israel. Tú te has metido con el Dios de los cielos. Te estás metiendo con el que tú nunca podrás vencer. Satanás jamás podrá vencer a Dios, porque Él es un ser creado. Dios es todopoderoso y Él es invencible, dice aquí la Escritura. Y más me
Toma a mí este versículo bíblico que me gusta usarlo, por la seguridad, por la confianza que tiene David de que en Dios está la respuesta, en Dios está la victoria, en Dios está la solución al problema. Que él dice, y sabe una cosa, Jehová te entregará hoy en mi mano, ¿y yo qué? Yo te venceré, no te tengo miedo, gigante incircunciso. No te vuelvas a meter con el Dios de Israel. De tal manera que él termina diciendo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando tú te enfrentas a tu crisis sin Dios, nadie va a conocer al Dios que tú tienes. Pero cuando tú te enfrentas en tu crisis, creyendo en Dios, confiando en Dios, esperando en Dios, la victoria tuya va a llegar. Y los que están alrededor tuyo, como los filisteos, salieron huyendo. Durante 40 días estaban amenazando a Israel para atrás, pero llegó un valiente. Hermano, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Llegó un valiente que no creían en él porque era un muchachito. No, tú no puedes. Y le dice, ponte mi armadura. Yo no me puedo, usted y yo no podemos meter una armadura que no es nuestra. Cada cual tiene la suya. Y él no usó lanza, él no usó nada. Solamente 5 piedras en un zurrón para matarlo. Y una sola, con una lo derribó. Pero no fue la piedra, fue la unción y el poder de Dios que lanzaron esa piedra y el filisteo quedó muerto. Entonces yo le digo una cosa, hermano, ¿por qué tienes tanto temor en los problemas que tienes? Si tienes un Dios todopoderoso, con una sola piedra yo puedo derribar toda aquella columna que te está atormentando hasta este día. No te dejes atormentar por el enemigo, hermano, porque el enemigo lo único que quiere es mantenerte un espíritu de ansiedad, un espíritu que te está atormentando todos los días. Pero yo te digo que hubo un tiempo en tu pasado que te arriesgaste a compartir tu fe y no te fue muy bien cuando compartiste tu fe. Y cuando suponía que podías recibir un rechazo y lo recibiste. Porque las personas te rechazaron cuando estabas compartiendo, estabas contando las cosas maravillosas que Dios había hecho. Mira, los hermanos de David no lo rechazaron. Pero no importa, él siguió adelante. Nada puede detenerte en el proceso que Dios tiene con tu vida. Nada. Tú tienes que dar todo cuando tienes que servir, cuando tienes que amar a Dios, cuando tienes que alabar a Dios. Cuando crees que tú puedes fallar, aún así dale todo el proceso a Dios, porque Dios te va a encontrar la mejor solución para el problema. A veces te hundiste, otras veces saliste a flote, hermano, te remontaste, o no nos ha pasado eso. A veces sentimos que, wow, hermano, me estoy hundiendo, no sé hasta dónde voy a llegar. Pero sabe una cosa, aquel que es tu Dios todopoderoso no te va a dejar hundir más de lo que tú crees que puede ser hundido. Él te va a levantar y te va a fortalecer. ¿Sabes qué? A veces creíste que remontaste vuelo porque hay situaciones que pudiste resolver inmediatamente, pero viviste al límite de la fe, ¿sí o no? Hay momentos que vivimos al límite de la fe. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios vendrá? ¿Será? Pero cuando usted está en esa medio duda, usted dice, lo siento por todo el mundo, pero yo sí creo que Dios va a hacer el milagro. ¿Qué dijo David? Yo te venceré y yo te cortaré la cabeza. Cuando usted tiene la fe que tiene David, usted va a desarrollar verdaderamente su fe en todos los procesos de tu vida. Sin embargo, yo le digo ahora, mírate a ti, en tu barco confortable, no tienes mareo en el barco, con una cama bien rica en el barco, con unos sillones bien bonitos, hermano. De hecho, ni siquiera sientes la tormenta cuando llega en tu vida. Mire cómo muchas veces estamos así desapercibidos, confortándonos en lo que tenemos y gozándonos de lo que tenemos. Pero cuando ya este gozo pasa porque llega una crisis, entonces a ti te siempre vas a tener que dejar la seguridad del barco y salir fuera del barco, hermano. Y cuando eso pasa te van a ocurrir dos cosas. La primera, cuando falles, porque vas a fallar, porque todos vamos a fallar. Dice aquí la Escritura, no te vas a quedar solo, porque Jesús va a estar ahí para ayudarte, para bendecirte, hermano. Él va a estar a menos de medio metro al lado tuyo,
para no dejar que te hundas en el proceso. Y segundo, de vez en cuando, al andar sobre las aguas, porque a veces, de vez en cuando nos vamos afirmando y pareciera que estuviéramos caminando sobre las aguas, hará que la lucha parezca insignificante. Ahí sí no vas a ver un problemón, sino cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque ya eres capaz de caminar sobre las aguas. Este es en sentido espiritual. Cuando venga el problema y no me importa, yo sigo caminando sobre las aguas porque sé que no me voy a hundir si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. De ahí no puedo yo fallar en ninguna manera. Y a pesar de que iban todos los discípulos de la barca, el único que reaccionó con fe fue Pedro. Es más, Pedro fue atrevido, más adelante lo vamos a ver. A veces tenemos que manejar las cosas también con cordura para que nos vaya bien en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Sabe? ¿Su pedido fue impulsivo o no fue impulsivo? Él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Él no pensó que era caminar sobre las aguas. Él dijo, si eres tú, si tú me dices, yo salgo y camino sobre las aguas. Pero nosotros podemos experimentar el poder de Dios de muchas maneras. No simplemente diciendo, si eres tú, yo me bajo, si no, no. Si yo tengo fe, yo podría bajarme y caminar sobre las aguas. Que eso era lo que pretendía hacer Pedro. Pero Pedro dijo, si eres tú. Entonces, aparentemente no hay duda, pero hay un poco de duda. Porque él sabía que él solo no podía. Pero si Jesús lo ayudaba, él podía bajarse y caminar sobre las aguas. Por eso comenzó a hundirse, porque cuando ya él realmente vio dónde estaba, al mirar para abajo, perdió la mirada de arriba, era la de Jesús, y por eso se hundió. Por eso yo te digo que en tus procesos de tu vida, no importa cómo sean, ni cómo se llaman, ni cuán grandes sean, no quites los ojos de Jesús. Porque Jesús es el que te va a ayudar a resolver el problema por el cual estás pasando. ¿Sabes qué? ¿Por qué él quitó los ojos? Porque vio que el viento estaba bien fuerte y estaba agitando la barca. Porque vio que las olas eran más grandes que la barca y estaba llenando el arca de agua. La barca de agua. Y por eso él estaba asustado, lleno de miedo. Todos. Pero ninguno tomó la decisión sino Pedro. ¿Sabe? En ese momento la fe de él fluctuó. Estaba entre el miedo y la seguridad de que la respuesta vendría de parte de Dios. Nosotros tenemos que centrarnos en una sola. Mi seguridad se llama Cristo. La respuesta a mis problemas se llama Cristo. No es de otra manera. Dios es el que va a hacer lo que le tiene que hacer en mi vida personal. Ahora, hermano, quizás tú hoy y yo no caminamos sobre las aguas. Ninguno, pero caminamos en un mar de situaciones difíciles, en un mar de adversidades todos los días. De alguna manera hay una adversidad. Es un mar de adversidades, hermanos, y si nos concentramos en las olas, nunca vamos a ver el milagro. Las olas no me pueden distraer. Pedro se distrajo con las olas. Pedro se distrajo con el viento. Pero nosotros no nos podemos distraer con nada porque ya conocemos la palabra del Señor. Y tenemos que afirmarnos en las circunstancias difíciles, en la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sabes? Lo que tengo que hacer primero es buscar la ayuda de Dios. Hermano, no se desanime, no se ofusque. Vaya y busque primero la ayuda de Dios. La ayuda no me la da el vecino, ni el presidente, ni el amigo. La ayuda me la va a dar Dios definitivamente. Pero Él pondrá también aquí en la tierra ángeles que me tiendan la mano. De la persona que tú menos pienses, te va a tender la mano y te va a bendecir en el proceso. Porque es un ángel que Dios ha enviado a tu vida. Pero de que nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar en todos los procesos, ¿sabes? Y muchas veces, cuando no hacemos lo correcto, terminamos hundiéndonos, hermano. Terminamos desesperados, terminamos angustiados, que no sabemos a dónde coger porque perdemos hasta la dirección por causa del proceso, del problema que estamos pasando. Pero si tú quieres mantener tu fe en medio de la tormenta, mantén los ojos en Cristo Jesús. No los quites de ahí, hermano.
y no en tu incapacidad, porque es que muchas veces nos quedamos en la incapacidad. Es que, hermana, es que yo no puedo. Ay, hermana, lo que pasa es que yo he hablado con la gente y nadie me tiende la mano, nadie me quiere ayudar, hermana, porque empezaste mal. Te voy a decir algo. Tú no pienses horizontalmente, tú piensas verticalmente. Allá, la ayuda viene de arriba viene lo bueno. De arriba viene todo lo que tú y yo necesitamos, no es de los lados ni de abajo. Es de arriba, hermano. Y cuando yo pongo mis ojos en Jesús, yo voy a recibir la bendición de Cristo. Cuando la fe de Pedro decayó, él no corrió de los demás discípulos. Él buscó directamente a Jesús. Por eso Jesús le ayudó, hermano. Por eso Jesús le tendió la mano. ¿Sabes? Tú necesitas buscar a Cristo. Tú necesitas depender de Cristo. Tú necesitas pedirle a Dios que te ayude. Que estás en una necesidad grande. Pero si no pides la ayuda, Dios te va a ver desde los cielos y va a estar pendiente de ti. No va a estar solo. Pero simplemente quiere que tú confíes en Él. Simplemente que tú le digas: papito Dios, te necesito. Mira esta situación. Él la conoce perfectamente, pero yo voy a los pies de Cristo y le digo: Señor, tengo esta situación, no sé cómo la puedo yo quitar de mi vida, pero yo sí sé que tú sí lo puedes hacer, porque para ti no hay nada difícil ni nada imposible. Y eso lo dice tu escritura. Y empiezo a orar con la palabra del Señor, a recordarle a Dios lo que dice la palabra. Y conforme a la palabra, Dios abrirá el buen tesoro del cielo y derramará la lluvia temprana y tardía que tú necesitas en el proceso que tú estás viviendo, hermano. ¿Sabes? Pedro sí estaba temeroso. Claro, porque es un humano, hermano. Pero aún así miró a Cristo. Él pudo vencer el miedo poniendo los ojos en Jesús. Tú y yo podemos vencer el miedo en el proceso cuando de verdad estamos mirando a Jesús, cuando estamos recelosos por los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia del Señor. No va a pasar nada. Yo no puedo dudar del poder de Dios jamás, porque ese es el poder que me ha levantado hasta el día de hoy. Ese es el poder que me ha establecido hasta el día de hoy, hermano. Recuerda que el único que te puede ayudar en tu vida se llama Dios, no es otra persona. Así que, hermano, hay un medio conocido en el bote: la fe que mira a Jesús. Esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. La fe que lo mira a Él, con detenimiento, con pasión, con amor. Y esa fe produce milagros. Si tú no tienes esa fe, no puedes andar por las aguas. Si tú no tienes esa fe, nunca vas a resolver los problemas. Si tú no tienes esa fe, nunca podrás, hermano, abrir un nuevo camino en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? El hombre como tal se hunde. Siempre se va a hundir. Porque somos débiles, hermanos. Y no podemos frente a un problema tan grande que se nos puede presentar en la vida nuestra, ¿sabes? Pero ahí se encuentra Jesús. Jesús se encuentra ahí, cerquitica de ti, esperando que le diga: hey, Jesús, heme aquí delante de ti. Hoy tengo una necesidad grande. Hoy tengo una necesidad que está tocando mi vida, mi casa, mi familia. Yo te necesito. Dile así: yo te necesito con toda mi alma. Te lo estoy pidiendo en esta mañana. Yo te necesito, mi Rey, mi Señor. Tú eres el dueño de mi vida, de mi casa, de mi familia. Vamos, díselo al Señor con toda tu alma, porque tú no puedes sostenerte. El único que te puede sostener se llama Dios, salvo esa fe que obtienes de Jesús. Es lo único que va a ayudarte a ti a resolver cada situación de tu vida. ¿Sabes? El segundo punto dice: la razón es conocer el poder de Jesús en medio de la crisis. Mateo 14, versículos 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Sí, hermana, estaban en la cuarta vigilia. Ellos también estaban ahí orando. Jesús estaba orando arriba. Pero, hermano, cuando el enemigo se levanta, se levantó, pero él se equivocó en esa barca. Se equivocó. Él no tenía por qué meterse en esa barca, porque Cristo estaba en favor de todos los discípulos. Y sabe una cosa: el enemigo no se puede levantar contra tu vida. Créeme. Fíjate, hermano, créeme. ¿Sabes por qué?
porque el que está en tu barca, que es tu corazón, se llama Cristo. Amén. Y el enemigo viene por un camino para dañarte, pero por 7 sale corriendo a esconderse, huyendo de ti, porque él huye delante de la presencia de los hijos de Dios. Así que no le tenga temor, hermana, a lo que pueda venir, porque Cristo está contigo. Entonces Jesús está orando y empieza a descender de la montaña y empieza a caminar hasta que llega a la barca y encuentra a sus discípulos en una tremenda crisis. Todo estaba revuelto en la barca, hermano. Ellos estaban tan concentrados en ese momento, en el proceso que estaba viviendo, que ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús el que venía. Y algunos dijo, mira, esa luz luminosa que se ve por allá, mira cómo brilla esa luz, pero no, a mí me parece que es un fantasma. Y otro dice, sí, ciertamente es un fantasma. Y todos, ellos nunca en su vida habían visto un fantasma, pero ellos vieron a Jesús como un fantasma. Y así pasa con nosotros en la vida. Cuando no estamos claros quién es Jesús, cuando estamos seguros de quién es Jesús, lo vemos como un fantasma común y corriente, como un mito, como, hermano, como tantas cosas. Lo puede ver la gente a Jesús, pero yo te digo una cosa, hermano. Jesús venía de un primer milagro poderoso para un segundo también bien poderoso, para dejarle claro a la humanidad quién es realmente Jesús y las obras que Jesús vino a hacer aquí a la tierra y las que aún sigue haciendo desde el cielo en favor de su pueblo. Ahora, Jesús tiene poder sobre la vida, sobre la naturaleza. Si Él fue el creador de todo, Él también tiene poder sobre todo lo que pasa aquí en la tierra, y Él guarda a sus hijos. Él cuida a sus hijos, hermanos. La reacción de los discípulos expresa 2 emociones fundamentales que a usted y a mí nos pueden tocar en un momento crítico como los que ellos estaban viviendo. Fueron sacudidos en el corazón. Oigan, ¿entonces hay que sacudir? Fuimos sacudidos, en otra parte fuimos estremecidos en el corazón, y la segunda, gritaron de temor. O sea, el temor es de 2 maneras: un temor bueno, que es reverencia a Dios, y un temor negativo que nos paraliza, que nos hace sudar, que nos hace que el corazón se nos quiera reventar, que a los enfermos nos sube todo, la presión, todas las cosas, cuando uno tiene un susto o un temor de esa manera. Pero menos mal que nosotros tenemos temor del bueno, porque hemos confiado en Jesús. Entonces, eso no era para menos, hermano, un viento contrario. O sea, ellos querían ir por una dirección y el viento no los dejaba, iban y el viento los iba devolviendo. No era fácil, hermano, remar de esa manera, pero estaban preocupados y cansados, hermano. Por eso ellos no pudieron realmente ver quién era la persona que estaba ahí, porque los vientos se aceleraron más y las olas cada vez eran más grandes. Yo no quisiera estar en esa barca en algún día, pero sí estamos muchas veces cuando tenemos problemas bien difíciles, y también problemas que son muy difíciles para solucionar en nuestra vida personal. Ellos se turbaron según la tradición de los griegos, que está utilizada en Juan 14, 1, lo dice claramente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué significa turbar? Ser fuertemente sacudido. Eso es lo que significa turbar. Entonces, hermanos, y representa un estado de ánimo que agitado. Muchas veces estamos agitados de ánimo porque estamos perturbados por una situación que estemos viviendo, por un conflicto, por un problema, hermano. Pero ellos gritaron, y el término gritar se traduce en ¿qué? En clamor o dar voces, especialmente en un momento de gran temor. Y ellos tenían un momento de un terrible temor por lo que estaban viviendo. Por eso ellos clamaron. Dice que gritaron duro, porque estaban asustados, porque tenían mucho miedo. ¿Cómo es posible, hermano, que un hombre pueda caminar sobre las olas del mar sin hundirse? Esa era la pregunta de todos los que estaban alrededor. ¿Cómo es posible? Pero yo le voy a responder con Job 9, versículo 8 al 10. Él solo extendió los cielos y andaba sobre las olas del mar, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Entonces, el andar sobre las olas nos muestra que Dios, o el mismo Jesucristo, es Dios. Jesucristo es Dios, dice aquí la Escritura, y por tanto, Él no está sujeto a las leyes naturales. Si esas leyes las puso Dios, entonces no está sujeto a ellas. Nosotros sí estamos sujetos a las leyes naturales. Y me pregunto, ¿cómo es posible que todos estuvieron de acuerdo de que era un fantasma y ninguno de ellos pudo reconocer a Cristo?
¿Cómo es posible si ellos andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, vivían con Jesús? ¿Cómo en un determinado momento ellos no pudieron reconocer que era Jesús el que estaba? Usted va a decir, hermana, pero era que estaba oscuro. Pero uno aún en la oscuridad, uno siempre ve la silueta y uno reconoce a la persona. Pero ellos no lo pudieron reconocer. Ahora, se preguntaban qué es eso. Imagínense. ¿Qué es lo que está viniendo por ahí? Que no nos pase eso a nosotros, hermanos, porque qué triste cuando nosotros en nuestra vida no reconocemos a Cristo en cada cosa que podamos vivir nosotros. Nosotros debemos estar seguros del Cristo con el cual estamos caminando. Ellos pensaron que Jesús era algo mágico, algo sobrenatural, algo que ellos no podían creer que no era real. Para ellos no era real ese momento, pero yo le digo que Él es el que no es. Ese es Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que nos guarda. Pero la Biblia le enseña que Él es el Hijo eterno de Dios. Y ahí no hay nada que decir. Si la Biblia escrita, aquí está. Él no es otro filósofo como aquellos que vinieron anteriormente. No, Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Aquel que está sentado a la diestra del Padre intercediendo todos los días por tu vida y por mi vida. Por eso Él le dice en Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le está diciendo, ¿sabe qué? Cobren ánimo, chicos, soy yo, Jesús, el que está con ustedes. Vine a salvarlos, vine a ayudarlos. ¿Sabes? No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios que te ayudo en todos los procesos de tu vida. Levántate en fe y empieza a confiar en ese Cristo de la gloria. Y sabes que Él vino a librarlos a ellos. Y yo te digo en esta mañana, hermano, cuando yo hacía esto, yo sentía que Dios me hablaba con todo el poder cuando decía, yo te voy a librar y voy a librar a mi pueblo de todas las tormentas. Pero usted y yo tenemos que confiar, porque de otra manera no va a pasar nada. Mira que el Salmo 27:1 es muy claro para nosotros los hijos de Dios. Mira lo que dice. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, hermanos, Dios es mi protección, Dios es mi guía, Dios es mi fortaleza, Dios es mi todo. ¿Por qué tengo que tener miedo frente a las circunstancias? ¿Por qué? Si yo tengo aquí la protección con Él, yo tengo que confiar que Él me va a guardar, me va a proteger, me va a cuidar. Yo tengo que confiar en Él, yo tengo que esperar en Él. Yo no me tengo que desesperar en los procesos de mi vida, hermano. Al contrario, no importa que me vengan a atacar, yo tengo un escudo delante de mí que se llama Cristo. Y no va a dejar que los dardos del enemigo entren a mi vida, sino por el contrario, me va a defender de cada proceso de mi vida. ¿Sabes? No era cosa diferente que los discípulos se toparan con tormentas. Ellos estaban acostumbrados a todas las tormentas, pero aquí había una gran diferencia. Aquí Dios quería mostrar el poder de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Que todos conocieran quién era verdaderamente su Hijo aquí en la tierra. Por eso hay cosas que aún se van a seguir viendo, porque hay mucha gente que no cree en Cristo. Pero yo invito hoy al mundo entero que hagan un pare en su vida personal y empiecen a reconocer a Cristo en sus corazones. Y cuando Cristo está en el corazón, todo lo que usted ha pedido, la paz, la alegría, todo eso vendrá, porque un corazón con Cristo es un corazón alegre, un corazón confiado en Él. Entonces la tormenta no tiene mucha relevancia, porque el que se hunde en las aguas, lo hace en las aguas calmadas o en las aguas furiosas. El que está acostumbrado se va a hundir en la calma y aún en los momentos críticos de nuestra vida. Pero va a aprender a andar en ellas, como dice aquí, tanto en las tranquilas como en las que son turbulentas. Amén. Tercero dice, la razón es ir a Jesús. Esto me encanta de Pedro. Mateo 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces no hay un camino, hermano, ni una posibilidad de continuarlo si usted pierde de vista a Jesús. Por eso su camino debe ser siempre los ojos puestos en Jesús.
No lo podemos perder de vista. Y una fe verdadera es esa fe, hermano, que va dejando atrás la comodidad, va dejando atrás la tranquilidad, va dejando atrás la televisión, va dejando atrás todas las cosas que te producen placer en tu vida, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, para encontrar a Jesús. No te quiero decir que te vas a quedar sin un peso, no estoy hablando en el campo espiritual. Porque muchos nos quedamos como... Hay gente que viene a la iglesia y está cómoda, cree que con venir nada más el domingo ya lo tiene todo en la vida. No, hermano, dejé la comodidad. Dios estaba moviendo en la barca para que dejaran la comodidad, para que empezaran a creerle a Él, para que empezaran a caminar con Él en el proceso de su vida. Vemos a Pedro como con valentía le dice a Jesús, si eres tú, es decir, si eres Jesús mismo, manda que yo vaya y yo voy a ir donde ti. Él estaba pidiendo un concepto a Jesús, pero Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo. Caminó, se atrevió, porque Pedro era atrevido, hermano, se atrevió. Hermano, dice, no por diversión ni por jactancia, porque hay gente que lo hace para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo crea, sino para ir a Jesús. Me gusta eso, para ir a Jesús, para encontrarse con Jesús. Por eso Él se bajó a caminar sobre las aguas, por eso le obedeció a Jesús. Y él fue sostenido maravillosamente con Jesús. De hecho, iba caminando un buen trayecto. Bastó que se distrajera y mirara para abajo para que todo se acabara. Se hundió inmediatamente. Cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de la dificultad, nosotros vamos a recibir la oposición en los procesos que estamos manejando. El viento era una oposición para ellos. No sé cuál sea el viento que se opone en nosotros cuando dejamos de caminar con el Señor, pero va a haber un viento fuerte que se va a oponer, ¿sabes? Pero Jesús llegará para salvarnos. Cristo es el gran Salvador. Mira lo que dice Mateo 14, 29a, la parte A que le dijo Jesús a él, para que te quede confirmado en esta mañana. Y él le dijo, ven. Cuando Jesús te dice ven, es porque quiere bendecirte, porque quiere ayudarte. ¿Sabes? Por eso, en 1 Corintios 1:27, mira lo que dice, nosotros seremos probados por nuestra fe, todos, vamos a pasar por la prueba, todos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo débil del mundo para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Así que, hermanos, miremos cómo estamos caminando, cómo estamos actuando, porque el mismo Jesús reprendió a Pedro. Usted no me va a creer, pero leamos 14, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Se había visto los milagros de Jesús, había caminado con Jesús, ¿cómo no le estaba creyendo Jesús? Siendo que Jesús le dijo, ven, él mismo lo está llamando. Él mismo, pero aún así le extendió la mano, lo agarró y lo levantó y lo salvó, porque ese es Jesús. Aun cuando tengamos una pequeña duda, Él siempre nos va a levantar, Él siempre nos va a fortalecer. Pedro duda, pero el Pedro quiere creer. Está dudando, pero quiere creer, porque sabe que con Jesús no hay pérdida. Por eso Él comienza a caminar, pero se distrae con los vientos, se distrae con las olas. Hermano, no podemos distraernos con las cosas del mundo. Y cuando se está hundiendo, mira para arriba. No miro, hey, venga, tírense, vengan a salvarme. No, miro para arriba. Señor, sálvame. Y esa debe ser la oración de nosotros. Señor, sálvanos, Señor. Pues Dios sabe, está expresando la fe que había en el corazón de él para con Jesús. Incluso a pesar del miedo que él tenía, porque tenía un miedo profundo, hermano. El Señor siempre va a venir a auxiliarte en los procesos tuyos, en todas tus tormentas. Simplemente tienes que decir, auxilio, Señor, sálvame en este proceso. Necesito tu ayuda. Aunque te diga hombre de poca fe, como le dijo a Pedro, porque en determinado momento dudó de que él podía continuar. Necesitaba que Dios lo ayudara, ¿sabes? Pero me gusta lo que dice el versículo. Él primero lo salva y después es que lo reprende. No lo está reprendiendo mientras está ahogando. No. Él primero lo salvó y después lo reprendió. Y me gusta que cuando Jesús subió a la barca, todo se calmó en 14, 32 y 33.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos balanceamos entre la duda y la fe, algunas veces viendo la tormenta lo podemos hacer, y otras veces viendo a Jesús. Dependemos de la situación emotiva en que nos encontramos en ese tiempo, o en la posición espiritual, que es la más importante de nosotros en este tiempo. Pero en este momento estaba entre la debilidad y la fortaleza. Estaba sintiendo temor, pero también estaba creyendo en Jesús. Ya, y por eso Jesús le dio de poca fe, o sea, le dijo: tiene fe, pero muy poca la fe que tiene. Tienes que aumentar tu fe creyendo en los milagros que yo he hecho por tu vida. Ahora, hermano, es muy importante que la gente en ese tiempo, Jesús era reconocido. Todo el mundo reconocía a Jesús, hermano. Si usted lee el 32 y 33, se da cuenta que Jesús era reconocido porque sanaba. La gente iba donde Jesús para que le sanara el cuerpo. La gente no iba donde Jesús para que le sanara el alma. Y hoy lo estamos viendo. La iglesia así atiborrada de gente que buscan un milagro material nada más, mas no buscan un milagro físico. Lo estamos viendo aquí en la escritura del día de hoy. A Dios le interesa es que tú puedas crecer espiritualmente. ¿Sabes? En medio de tu bote, dice la escritura, debes mirar a Jesús. No te apartes de Jesús. Jesús tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Permítele que Él pueda cumplir el plan en tu vida. Amén. 36, sí. Damos gloria y honor a Dios en este día. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén.